¿Te sientes atado a las opiniones y deseos de los demás? ¿Sientes que tu felicidad depende de factores externos que están fuera de tu control? Si es así, entonces necesitas descubrir el poder del estoicismo y la autosuficiencia. Suscríbete a este canal para aprender a liberarte de la dependencia emocional y encontrar la verdadera paz interior. El estoicismo es una filosofía antigua que nos enseña a vivir con sabiduría, virtud y autocontrol. Su premisa central se basa en la idea de que nuestra felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra propia actitud y percepción ante ellas. Los estoicos creían que el camino hacia la felicidad y la satisfacción personal residía en aceptar las cosas que no podemos controlar, enfocándonos en lo que sí está en nuestro poder, nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. En un mundo donde la constante búsqueda de aprobación externa y la validación de los demás se ha convertido en una epidemia, el estoicismo ofrece un antídoto efectivo. Al abrazar la autosuficiencia, nos liberamos de la presión de conformarnos a las expectativas de los demás y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. La autosuficiencia no implica aislamiento social o indiferencia hacia los demás, sino la capacidad de ser feliz y pleno independientemente de lo que ocurra en nuestro entorno. Se trata de construir una fortaleza interior que nos permita navegar las inevitables dificultades y adversidades de la vida sin perder la serenidad y la paz mental. Para comprender mejor este concepto, podemos imaginar nuestra mente como un jardín. Las opiniones y deseos de los demás son como malas hierbas que pueden crecer sin control, invadiendo nuestro espacio y sofocando las flores de nuestra felicidad. El estoicismo nos enseña a cultivar la tierra de nuestro jardín mental, desmalezando las malas hierbas y nutriendo las plantas de la sabiduría, la virtud y la autodisciplina. Al practicar el estoicismo, podemos aprender a controlar nuestros pensamientos y emociones, a ser más resilientes ante la adversidad y a vivir con mayor propósito y significado. Esta filosofía nos ofrece un mapa para navegar las complejidades de la vida moderna, donde el ruido externo y la presión social pueden llevarnos a perder el norte. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, a vivir en el presente y a ser agradecidos por lo que felicidad no debe depender de factores externos, sino que reside en nuestro interior. La autosuficiencia, un pilar fundamental del estoicismo, nos permite alcanzar la serenidad y la satisfacción personal, independientemente de las circunstancias. En este vídeo, te adentraremos en el fascinante mundo del estoicismo y la autosuficiencia. Descubrirás cómo esta filosofía puede ayudarte a liberarte de las ataduras emocionales, a controlar tus reacciones ante las adversidades y a construir una vida plena y significativa. Imaginemos, por ejemplo, un individuo que se encuentra en una situación difícil, quizás ha perdido su empleo, su relación de pareja ha terminado o ha experimentado una pérdida significativa. En este momento, la mayoría de las personas se sentirían abrumadas por la tristeza, la ira o la desesperación. Sin embargo, un estoico, al comprender que la felicidad no depende de las circunstancias externas, se centraría en sus valores y principios, buscando fortaleza en su interior. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que está fuera de nuestro control, pero a tomar acción en aquello que sí podemos influir. Las adversidades, lejos de ser obstáculos insuperables, se convierten en oportunidades para crecer y aprender. La resiliencia, la capacidad de afrontar los desafíos con entereza y determinación, se cultiva a través de la práctica constante del estoicismo. La autosuficiencia, un concepto que a menudo se confunde con el egoísmo o la indiferencia, en realidad se refiere a la capacidad de encontrar la satisfacción personal y la felicidad sin depender de factores externos. No se trata de aislarse del mundo, sino de construir un interior sólido que nos permita enfrentar las dificultades con fortaleza y serenidad. Un estoico no se deja llevar por las emociones impulsivas, sino que cultiva la templanza y la prudencia. La búsqueda de la felicidad externa, basada en el consumo, el poder o la aprobación social, es una fuente de frustración y sufrimiento. El estoicismo nos invita a enfocarnos en el presente, valorando las cosas simples de la vida y cultivando la gratitud por lo que tenemos. En este vídeo, desgranaremos las principales ideas del estoicismo y te mostraremos más plena y significativa. No olvides suscribirte al canal para acceder a más contenido inspirador sobre el estoicismo y la autosuficiencia. Comencemos explorando las ideas centrales del estoicismo. Los estoicos creen que el único bien verdadero reside en la virtud, es decir, en el desarrollo de nuestras capacidades morales como la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estos valores internos son independientes de las circunstancias externas, lo que nos permite alcanzar la felicidad.
Esta felicidad, a la que los estoicos llaman eudaimonia, no depende de factores externos como la riqueza, el poder o el reconocimiento social, sino de nuestro propio estado mental y la capacidad de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Para entender mejor este concepto, imaginemos a un individuo que se encuentra en una situación difícil, como la pérdida de un ser querido o una enfermedad grave. Un estoico, en lugar de dejarse llevar por el dolor y la desesperación, buscaría la fortaleza interna para afrontar la situación con serenidad y sabiduría. Entendería que la adversidad forma parte de la vida y que no puede controlarla, pero sí puede controlar su reacción ante ella. Para alcanzar esta serenidad y fortaleza interna, los estoicos nos invitan a practicar la virtud a través de una serie de ejercicios y prácticas. Uno de los más importantes es la meditación estoica, que consiste en reflexionar sobre las cosas que están en nuestro control y las que no. A través de la meditación, aprendemos a aceptar lo que no podemos cambiar y a concentrar nuestros esfuerzos en lo que sí podemos influenciar, como nuestras acciones y pensamientos. La sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza no se adquieren de forma instantánea, sino que requieren un esfuerzo constante y un compromiso con la virtud. La sabiduría implica desarrollar la capacidad de pensar críticamente, de analizar las situaciones con objetividad y de tomar decisiones racionales y justas. La justicia se refiere a la capacidad de actuar con rectitud y equidad, tanto con nosotros mismos como con los demás. La fortaleza nos permite afrontar las dificultades con coraje y resiliencia, sin quebrar ante las adversidades. La templanza, por su parte, nos ayuda a controlar nuestros deseos e impulsos, a evitar los excesos y a vivir con moderación. El estoicismo, lejos de ser una filosofía pesimista o fría, ade y la paz interior, incluso en medio de la adversidad. La autosuficiencia, un concepto clave dentro del estoicismo, se refiere a la capacidad de encontrar satisfacción y felicidad dentro de nosotros mismos. Los estoicos creen que debemos ser independientes de las opiniones y deseos de los demás, y que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Al cultivar la autosuficiencia, nos liberamos de la dependencia emocional y evitamos que las circunstancias externas dicten nuestro estado de ánimo. Esta independencia emocional no implica aislamiento o indiferencia hacia los demás. Los estoicos valoran las relaciones sanas y el apoyo mutuo, pero entienden que la felicidad y la paz interior deben provenir de una fuente interna, no de factores externos. Al depender menos de las opiniones y expectativas de los demás, nos volvemos más resistentes a las críticas, el rechazo o la decepción. El estoicismo, a través de la autosuficiencia, nos enseña a vivir con moderación y a apreciar las cosas simples de la vida. Nos anima a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control, como nuestra actitud, nuestros pensamientos y nuestras acciones, y a dejar de preocuparnos por aquello que está fuera de nuestro alcance. La autosuficiencia no se refiere a la autosuficiencia material, sino a la independencia emocional. Un estoico no busca aislarse del mundo, sino a encontrar paz interior en medio de la adversidad. Para lograr esta independencia emocional, los estoicos recomiendan practicar la virtud, que se define como el conjunto de hábitos y acciones que nos conducen a la vida buena. Las virtudes estoicas principales incluyen la sabiduría, la justicia, el valor y la templanza. La sabiduría nos ayuda a discernir lo que es realmente importante y a tomar decisiones acertadas. La justicia nos guía a actuar con integridad y equidad. El valor nos da fortaleza para afrontar las dificultades y los peligros. Y la templanza nos permite controlar nuestros deseos y emociones. Al cultivar estas virtudes, nos acercamos a la autosuficiencia y a la paz interior. No importa qué desafíos nos presente la vida, nos esforzamos por encontrar la paz en nuestro propio corazón. La autosuficiencia nos ayuda a navegar los altibajos de la vida con mayor resiliencia, porque sabemos que la felicidad no depende de factores externos, sino de nuestra propia actitud y circunstancias externas influyan en nuestra felicidad. Para alcanzar la autosuficiencia, los estoicos nos invitan a practicar la virtud del control de las emociones. Esto implica identificar nuestros miedos, deseos y apegos, y aprender a manejarlos con sabiduría. Los estoicos no nos dicen que reprimamos nuestras emociones, sino que las observemos con atención y respondamos a ellas de manera consciente y razonable. Al practicar la autodisciplina, nos liberamos de la esclavitud de las emociones, permitiendo que nuestra serenidad interior florezca, a pesar de las inclemencias del mundo exterior. En el corazón de la filosofía estoica se encuentra la comprensión de que nuestra felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda del placer efímero, sino en el cultivo de la virtud. La virtud,
Para los estoicos, es un estado de ser que se caracteriza por la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Son estas virtudes las que nos permiten vivir una vida plena y significativa, independientemente de las circunstancias externas. La virtud de la sabiduría, por ejemplo, nos permite comprender la naturaleza de la realidad y actuar en consecuencia. Nos ayuda a distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está, y a concentrar nuestros esfuerzos en lo que realmente importa. Al mismo tiempo, la sabiduría nos ayuda a ver el mundo con claridad, sin dejarnos llevar por las ilusiones y las falsas creencias que a menudo nublan nuestro juicio. La justicia, por su parte, nos impulsa a actuar con integridad y equidad en nuestras relaciones con los demás. Nos recuerda que todos somos parte de una comunidad y que debemos tratar a los demás con respeto y consideración. La justicia nos permite construir relaciones sanas y sólidas, basadas en el respeto mutuo y la comprensión. La valentía es la virtud que nos permite afrontar los desafíos de la vida con determinación y coraje. Nos ayuda a superar nuestros miedos y a tomar decisiones difíciles, incluso cuando estas decisiones conllevan riesgos. La valentía no implica actuar sin pensar, sino actuar con determinación y discernimiento, incluso en situaciones adversas. Finalmente, la templanza es la virtud que nos permite controlar nuestros deseos y nuestros apegos. Nos ayuda a evitar los excesos y a vivir una vida equilibrada y moderada. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte al canal para acceder a más contenido inspirador sobre el estoicismo y la autosuficiencia. Recuerda que puedes dejar un comentario para compartir tus reflexiones. Si te parece útil, puedes compartirlo con tus amigos. En la pantalla final te dejo un enlace a otros vídeos que podrían interesarte.